ha guardado. Está difícil afuera, hemos visto por ahí, por las redes, algunos árboles caídos, chapas. No estamos acostumbrados a este viento, pero también oramos por algo, que el Señor los cuide, los guarde, ¿sí? Que también esté con aquellos que están necesitando en este momento del Señor. Amén. Damos gracias al Señor esta tarde por poder estar acá una vez más, ahora, ¿sí? Y como siempre decimos, es una honra poder traer en esta tarde la palabra del Señor para todos aquellos que vinieron durante todo el mes, domingo y miércoles. Sabrán que este mes estamos predicando sobre el reino de los cielos, el reino de Dios. Y para aquellos que no han venido miércoles o domingos, sepa que estamos predicando en este mes sobre el reino de Dios y el reino de los cielos. Amén. Por tanto, esta palabra en esta tarde habla del reino de Dios y el reino de los cielos. Y yo antes de empezar quiero orar para que el Señor use mi vida para poder trasladar a cada uno de ustedes lo que Él puso en mi corazón a través de la palabra y que nos pueda hacer de edificación para cada uno de nosotros. Amén. Damos gracias y oramos, Padre, te damos gracias en este precioso día, Señor, en el cual podemos estar aquí en tu casa, Señor. Gracias, Señor, por nuestras vidas, porque estamos con salud, nos has traído aquí, hemos podido adorarte, alabarte, exaltar tu nombre sobre todo nombre. Papá, te amamos, te bendecimos. Sabemos que ya estás aquí, que te mueves con poder y gloria en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te pedimos que abras nuestros oídos espirituales, Señor. Que esta palabra llegue a nuestros corazones. Le hablamos a cada espíritu de este lugar, Señor, que sea de bendición, de edificación, Señor. Que si la palabra nos confronta, Padre, es porque tú quieres enseñarnos, Padre, a caminar verdaderamente en el reino de los cielos. Papá, te damos gracias por esta tarde. Bendecimos este momento, bendecimos tu palabra. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. En esta noche sobre Juan 3, que habla de la historia de Nicodemo, y muchos la conocen, ¿sí? Y como te decía recién, voy a tratar de transmitirte lo que esta palabra quizás quiere hablarnos a la iglesia. ¿Y cuál es el énfasis que el Señor Jesús hace en la palabra sobre el reino de los cielos? Amén. Vamos a darle lectura y te pido que busques en tu Biblia allí. Juan 3, vamos a darle lectura del 1 al 7, ¿sí? Y tiene por título Jesús y Nicodemo. Y dice así la palabra: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver al reino de Dios. Diga conmigo: no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Diga conmigo: no podrá entrar en el reino de Dios. El versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. La historia sigue, la charla entre Jesús y Nicodemo sigue, termina allí por el versículo 15, con la palabra del Señor que dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero yo me quiero detener en estos versículos y vamos a darle lectura hasta el versículo 7, amén. Porque es aquí donde encontramos este énfasis que yo te decía y de lo que el Señor quiere transmitirnos a través de la palabra del Señor en esta noche. Pero antes de pasar a desarrollar esta palabra, yo quiero ponerte en contexto de quién era Nicodemo.
quiero tratar de transmitirte quién era este Nicodemo, este fariseo que va a buscar a Jesús de noche y entabla esta conversación con él, porque me parece importante poder ver el contexto en el cual está escrito este pasaje de la Biblia y del cual yo creo que nos va a dejar una hermosa enseñanza para cada uno de nosotros. Amén. Dice la palabra del Señor que Nicodemo fue un fariseo, que era una persona muy rica, que tenía recursos. Dice que era miembro del Sanedrín, el consejo gobernante judío, lo que sería en este momento la Cámara de Diputados de la Nación. Dice la palabra que Nicodemo era un hombre rico que ocupaba un cargo político muy importante, ¿sí? Era un hombre de influencia. Era un hombre que estaba en el poder, era un hombre conocido. Nicodemo era un hombre conocido. Pero además de tener esa influencia política y de ser un hombre próspero y conocido, dice la palabra que también era un hombre que era erudito de la ley. La Biblia en Juan 1 lo define como un principal entre los judíos. Nicodemo quizás para esa época era uno de los grandes líderes de la iglesia. Una persona que tenía mucha influencia no solamente en lo político, sino también en lo eclesiástico. Una persona de influencia y una persona que conocía mucho de la palabra de Dios, y lo vamos a ver un poquito más adelante, al punto que el mismo Señor Jesús le dice: vos siendo maestro, ¿no sabés de lo que estoy hablando? O sea que poniendo en contexto, podemos decir que Nicodemo era un hombre culto, un hombre de poder, un hombre conocido en la esfera política, en la esfera religiosa, en la iglesia, un maestro, no tanto de la ley, sino también como de la palabra, un hombre que sabía las cosas del reino, un hombre que supuestamente entendía muy bien lo que era el reino de los cielos, un hombre que tenía mucha influencia, decíamos, para esa época, un líder importante de la iglesia, ¿sí? Decía que allí en el versículo 10, un poco más adelante, Jesús mismo lo define. Y en el versículo 10 dice: Jesús le respondió y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo no era ningún improvisado. Nicodemo sabía muy bien las cosas del reino y conocía muy bien lo que era la palabra. Amén. Esta era la historia de Nicodemo, quién era Nicodemo. Yo te lo quiero traer en contexto porque yo creo que el énfasis que el Padre hace en esta palabra es justamente para qué toma de ejemplo a Nicodemo. Dice también que aparte de estos atributos, podemos decir que Nicodemo tenía, dice un poco más adelante la palabra que Nicodemo le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Nicodemo está diciendo: yo sé que vos sos hijo de Dios, yo sé que el Señor te usa con poder, yo creo en lo que vos estás haciendo. Yo escuché de aquellos milagros que vos hiciste. Yo sé que vos has hecho milagros poderosos porque yo mismo lo vi con mis propios ojos. Yo sé que has sanado enfermos, yo sé que ciegos recuperaron la vista. Yo sé que muchos paralíticos comenzaron a caminar, yo te he visto, yo sé de tu poder. Quizás dice la palabra que hasta él creía en Dios, él creía en Jesús, él creía en la persona con la que estaba hablando. Él creía en los milagros que el Señor había hecho, ¿sí? Y Nicodemo sabía que Dios mismo era guiado por Jesús. Por eso él le dice estas palabras que anteriormente nombrábamos, ¿sí? Nicodemo es una figura clave para comprender el concepto de lo que nosotros venimos desarrollando durante todo este mes, que es el reino de los cielos.
Esta historia de Nicodemo y la que yo te acabo de contar y el énfasis que hacemos en ponerlo en contexto a él como persona es una pieza clave para tomarla como ejemplo de lo que es un nuevo nacimiento de la vida espiritual de un cristiano. Porque la palabra viene hablando y Jesús mismo lo confronta y le dice en los versículos anteriores, que es necesario nacer de nuevo. Algún teólogo lo definió así. Decía que Nicodemo nos representa bien a muchos de nosotros. Porque Nicodemo era sincero. Porque Nicodemo era una persona interesada en las cosas del reino. Porque Nicodemo era una persona interesada en la iglesia. Porque Nicodemo iba a la iglesia. Porque Nicodemo lideraba la iglesia. Porque Nicodemo creía en los milagros de Jesús. Porque él creía y él había visto, él sabía que Dios existía. Dice este teólogo, un hombre que creía en Jesús, que tenía mucha fe, un maestro de la palabra en esa época, un gran erudito de la ley. Sin embargo, ignorante, con una percepción parcializada y limitada respecto de quién realmente es Jesús y cuál es la tarea que él ha venido a cumplir. Y sigue desarrollando en su pensamiento, dice, como a muchos que buscan a Jesús en el marco de sus suposiciones e intereses. A Nicodemo Jesús lo confronta, lo sacude con una declaración inesperada. Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este teólogo, me gustó la definición y cómo empieza este teólogo a definirlo a Nicodemo, ¿no? Porque el primer tramo de la palabra dice que Nicodemo nos representa bien a muchos como nosotros. Es que es verdad que asistimos a la iglesia, que creemos en Jesús, que amamos su nombre, que levantamos las manos, que adoramos al Señor, que lo buscamos, que servimos, que estamos, que nos preocupamos por las almas de afuera, que nos preocupamos por las cosas del reino. Es verdad que estamos en la iglesia, que intercedemos, pero muchas veces y muchos de nosotros realmente no hemos nacido de nuevo. Yo le quiero contar que es verdad, que cada vez que uno de nosotros se para a predicar esta palabra a este lugar, muchas de esas palabras que predicamos son procesos que vivimos. Y lo que el Señor Jesús está haciendo en la palabra aquí es estar diciendo a Nicodemo, Nicodemo, sabes que está buenísimo todo lo que haces. Sos un crack, la rompés. Sé que estás en la iglesia, sé que sos un capo con la palabra, sé que la manejás de taquito, sé que servís en la iglesia, sé que estás pendiente de las cosas del reino. Pero Nicodemo, a vos te falta nacer de nuevo. Esta confrontación que le hace directamente a Nicodemo lo deja pensando. Porque Nicodemo no entendió lo que el Señor Jesús le estaba diciendo. Y vuelvo a la historia de recién, muchos de nosotros quizás estamos como Nicodemo. Porque hacemos todas las cosas que hacemos, pero no hemos nacido de nuevo. El énfasis de la palabra aquí, y es que la oración y mi oración también es de que Dios nos pueda confrontar en esta tarde como confrontó a Nicodemo, ¿sí? Que realmente si el Señor nos confronta, que sea para bendecir tu vida. Pero por sobre todo, no solamente para bendecir tu vida, sino para que podamos entender de que la única manera de poder ser transformados por el Señor, para poder vivir el reino de los cielos, es a través de Él y del Espíritu Santo. No hay otra manera. Y esto es lo que Jesús está hablando aquí con Nicodemo. Nicodemo le está dando la clave y la fórmula para decirle cómo tiene que hacer él realmente para nacer de nuevo.
¿sí? Yo, yo me lo pregunté y te quiero preguntar esta tarde. Y séte sincero vos mismo y ponete la mano en el corazón. ¿Cuántas veces dijiste, no quiero vivir más así? ¿Cuántas veces te preguntaste, ya estoy cansado de vivir la vida que vivo? No quiero vivir de esta manera, quiero otra cosa. Ya no la ecuación no me cierra, ya no veo que no me da resultado. ¿Cuántas veces te hiciste esa pregunta? ¿Voy a cambiar? ¿Cuántas veces dijiste, a partir de lunes cambio? Ya está, me cansé, no voy a vivir más de esta manera. ¿Y por qué te hago esta pregunta? Porque lo que el Señor en esta tarde nos está enseñando aquí en Juan 3, Él nos está diciendo que la única manera que tenés y que tenemos para cambiar la vida que llevamos es siendo transformados. La única manera que tenemos para poder cambiar la forma y la vida que tenemos es nacer de nuevo. Y eso es lo que el Señor Jesús le decía a Nicodemo. Juan 3:5 explica a Nicodemo la necesidad del nuevo nacimiento espiritual para entrar al reino de Dios. Jesús afirma que es necesario nacer de nuevo o nacer de agua y del Espíritu para ver o para entrar al reino de Dios. Esto se refiere, decíamos, a una transformación espiritual y no a un renacimiento físico como pensaba Nicodemo. Y este mensaje tiene 3 puntos importantes, los cuales yo quiero desarrollar brevemente y voy a prometer que es breve. El primero dice Jesús, el énfasis lo hace en el reino de Dios. Y está bien que haga el énfasis en el reino de los cielos, porque es verdad que la única manera de poder vivir verdaderamente el reino de los cielos aquí en la tierra es siendo transformados a través del Espíritu Santo y a través del Señor Jesús. No hay otra manera. Por eso hace el énfasis en el reino de Dios como punto principal. Un poquito ya lo habían definido nuestros hermanos, las palabras anteriores, de qué es lo que es el reino de Dios, sí. De esto se ha hablado durante todo el mes. El segundo punto que quiero tocar es cuando el Señor Jesús le dice, de cierto te digo que el que no nace de nuevo, primero dice que no puede ver el reino de los cielos. Y después dice que no puede entrar al reino de los cielos. O sea que debemos nacer de nuevo, ¿sí? El reino de Dios en términos generales se refiere al gobierno de Dios sobre la creación, tanto en el cielo como en la tierra, y esto es un poco de lo que veníamos hablando durante este mes, que es el gobierno de Dios, ¿sí? Gobierna sobre toda la creación y sobre toda la tierra. Pero ¿para qué Cristo está dejando esta palabra, el Señor nos deja esta palabra en esta tarde? Porque el más interesado es Él en que nosotros seamos transformados. Tu vida debe ser transformada. Tu casa tiene que ser transformada. Tu matrimonio, tu hogar, tus hijos, tu ministerio tiene que ser transformado. Solo puede ser transformado en su naturaleza, ser perdonado y reconciliado quien está bajo el dominio, bajo el gobierno de Dios, ¿sí? El diccionario enciclopédico de Biblia y teología la define a la transformación como el cambio espiritual realizado en los corazones
Présteme atención 2 segunditos a esto porque está bueno. El diccionario enciclopédico Biblia y Teología define a la transformación, ¿sí?, como el cambio espiritual realizado en los corazones de las personas en las que su naturaleza pecaminosa inherente es cambiada y que éstas, o sea, las personas, son capacitadas para responder a Dios en fe. Este cambio espiritual, este cambio de naturalezas, de la naturaleza pecadora a la naturaleza espiritual, dice Cristo en esta palabra, solo es posible por medio de la acción de Dios en Cristo. ¿Sí? ¿Cómo hace esa transformación el Señor? Por medio de su reino espiritual. ¿Cuántos aquí han sido transformados por Cristo? ¿Cuántas vidas ha transformado el Señor? ¿Sí? Dios transforma tu vida. ¿Cómo me doy cuenta que el reino de los cielos llegó a mi vida cuando fuiste transformado? Cuando fuiste transformado. ¿Qué es vivir en el reino de Dios? Vivir en el reino de Dios es estar bajo el gobierno de Dios en todas las áreas de tu vida. Vivir en el reino de Dios es hacer la voluntad de aquel que te llamó. 1 Pedro 2:9 dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vivir en el reino de Dios es estar haciendo la voluntad del Padre. Vivir el reino de Dios es estar anunciando las virtudes de aquel que por amor y misericordia te rescató, te puso nombre y apellido, te escogió, te eligió y te dio por profeta a las naciones. Vivir el reino de los cielos es estar anunciando a aquel que es poderoso para sanar, para curar. ¿Cómo me doy cuenta que estoy viviendo el reino de Dios? Cuando proclamás su nombre, cuando declarás que Él es sanador, que Él es poderoso, que Él puede transformar, que Él puede cambiar vidas. Cuando le decís a tu vecino que vos conocés a alguien que es capaz de transformarlo, de hacer cosa nueva con la vida de una persona. Que conoces a alguien que es capaz de restaurar una vida, que es aquel que es capaz de hacer justicia. Vivir el reino de los cielos es estar anunciando a aquel que vive, que reina, aquel que levanta, que restaura las vidas rotas, aquel que te saca de lo más vil del mundo. Eso es vivir el reino de los cielos. Es estar anunciando a aquel que es poderoso en batalla, al varón de guerra, quien pelea la batalla por tu vida. El reino de los cielos es el que te defiende con mano poderosa. Es saber que hay alguien que está cubriendo tu vida, tu casa, tu hogar y tu familia. Y es saber que hay alguien que pelea la batalla por tu vida, porque la batalla no te pertenece a vos, la batalla le pertenece al Señor. Y Él es el varón de guerra que levanta su mano para transformarte y para sacarte y para traer la victoria en el nombre de Jesús. Eso es caminar en el reino de los cielos. Mi hermano, yo vengo a decirte en esta tarde que hay un Dios poderoso, alguien que se ha levantado en batalla para guerrear y para luchar por tu vida. Si estás en este lugar es porque en algún momento Él decidió y se determinó a llamarte de las tinieblas a la luz admirable para demostrarte que hay poder en su nombre, que hay sanidad, que hay restauración, que hay restitución, que tu familia va a estar en este lugar, que hay alguien que le conviene que estés en este lugar, que hay alguien que quiere levantarte, alguien que quiere empoderarte y sacarte de las tinieblas para darte luz y para que seas luz a las naciones. Yo vengo a decirte en esta tarde que vivir en el reino de los cielos es aquel que declara la palabra y que dice, yo creo en un Dios poderoso que hizo con mi vida en lo más vil del mundo, me ha sacado y me ha traído a este lugar para hablarle a otros y decirle que con Dios todo es posible. Eso es el reino de los cielos y yo sé que en esta tarde hay gente en este lugar que ha sido sacada de lo más vil del mundo para soltar una palabra y para decirle a otro, venite conmigo a la iglesia porque yo conozco a un poderoso que es capaz de sacarte del lugar donde estás para hacer cosas grandes con tu vida. Yo sé que en esta iglesia hay gente que tiene testimonio, hay gente que tiene poder, hay gente que ha sido transformada en el nombre de Jesús. Eso es el reino de los cielos. No es casualidad que estés en este lugar. Yo sé que el Señor algo hizo con tu vida. Yo sé que el Señor algo está haciendo con tu vida. Sé que te ha transformado.
Sé que tu familia ha sido transformada. Sé que estás en este lugar porque vienen cosas grandes para tu vida. Sé que el Señor va a hacer cosas poderosas con tu vida, hermano. Estás viviendo en el reino de los cielos. El reino de los cielos está en este lugar. El reino de los cielos está aquí. ¿Cuántos están anunciando que Él vive? Cuando tu boca sale y decís, yo sé que mi Redentor vive, estás anunciando el reino de los cielos. Que Él reina, que Él gobierna. Ese es Dios. Ese es el Cristo al cual nosotros hablamos. Sabemos y muchos de nosotros hemos salido de lugares de oscuridad o lugares donde estamos perdidos. Lo más vil del mundo, el Señor te ha rescatado para traerte a este lugar, para hacer cosas grandes con tu vida, hermano. No vamos a vivir una vida de reino si no nos determinamos a entrar por el único camino que te lleva a Él, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y si hasta aquí no has vivido ese reino y no lo has experimentado, Dios aquí nos deja la clave. El Señor dice, entra en mí a través del Espíritu Santo, comenzá a buscar del Espíritu Santo y Él va a transformar tu vida. La segunda palabra que aquí quiero hablar es cuando le dice de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, porque cuando no somos transformados no podemos ver el reino. Cuando no somos transformados los milagros no los vemos. Cuando no hay una transformación en nuestra vida nos cuesta creer, perdimos la esperanza, vemos que no llegamos. El término que traduce como ver significa, entre otras cosas, percibir, apreciar, comprender y estar bajo su influencia. No solamente ver lo natural, sino estar bajo la influencia del Señor. Pero para nacer de nuevo, hay algo que nos corresponde hacer a nosotros, hay una acción que nosotros tenemos que hacer. Porque esto depende de nosotros, hermano, de cada uno de nosotros, ¿sí? Si quieres cambiar tu vida, ponete las manos del Señor y deja que Él te transforme. Deja que Él te transforme. La palabra griega para de nuevo, anoten, también significa de arriba o del cielo, indicando que este nacimiento que el Señor pide a Nicodemo es un nacimiento del cielo, es un nacimiento del Espíritu. Por eso es tan importante que podamos nacer en el Espíritu. Ahí vamos a nacer buscando al Señor, buscando en el Espíritu, buscando al Espíritu Santo. Si no hacemos esta acción y no nacemos de nuevo, difícilmente podamos experimentar lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. Por eso es necesario nacer de nuevo. Y por último, Jesús le dice a Nicodemo que para entrar al reino de Dios, ¿sí? De cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí solamente quiero dejar una aclaración breve, porque la frase que dice el que no nace del agua y del Espíritu se refiere a la necesidad de un renacimiento espiritual para entrar en el reino de Dios. Esto sí es verdad, que implica un proceso profundo de purificación a través del arrepentimiento, pero no habla la palabra aquí del bautismo en las aguas, como muchos quizás lo creen. En la Biblia el agua se nombra como un evento en el cual Dios proveyó de agua milagrosamente a los israelitas en el desierto, y es una representación de Cristo como fuente de vida espiritual y de Dios como un refugio seguro. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no se está refiriendo al agua del bautismo.
Lo que el Señor está enseñando aquí es que para nacer del agua debemos depender 100% de Cristo y del Espíritu Santo. El agua representa a Cristo. Primera de Corintios 10:4 se explica que la roca espiritual que seguía a los israelitas era Cristo mismo, ¿sí? Nacer de nuevo es sí o sí por medio de Cristo y a través del Espíritu Santo. Hecho está, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida, dice Apocalipsis 21:6. El versículo 10 dice, respondiendo Jesús y dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Lo que nos está enseñando la palabra, aquí para ir finalizando, es que la única manera de nacer de nuevo, y lo que el Señor le decía a Nicodemo, que la única forma para nacer de nuevo no era volver a entrar en el vientre de la madre, sino estar con Cristo a través del Espíritu Santo. Si querés vivir una vida transformada, Dios nos enseña en esta tarde cómo hacer para nacer de nuevo. Y quizás hay muchos que en esta tarde han venido a buscar algo de Dios, apagados, con un misterio que quedó en el pasado, sin fuerzas, quizás. Quizás hay alguno que vino pidiendo o diciéndole a Dios, Señor, háblame porque no quiero vivir más de esta manera, necesito algo nuevo para mi vida. El Señor en esta tarde te está llamando. ¿Querés ver tu vida transformada? Comenzá a buscar el Espíritu Santo. ¿Querés vivir tu casa transformada, tu matrimonio transformado, tu hogar transformado? Comenzá a buscar del Espíritu Santo, comenzá a seguirlo al Señor. Enfócate en Cristo. Comenzá a seguirlo a Él y comenzá a buscar del Espíritu de Dios. Ahí viene la transformación verdadera. La única manera de nacer de nuevo es a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y por último, el versículo 6 cierra de esta manera. Cristo le dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vuelvo al principio de la historia. Porque Cristo lo que le está diciendo a Nicodemo, le está diciendo acá tenés dos opciones. ¿Querés seguir viviendo de la carne? Vas a cosecharlo de la carne. ¿Querés nacer de nuevo y ser transformado en el Espíritu? Vas a cosechar las cosas del Espíritu. Y ahí está el libre albedrío nuestro para determinarnos si quizás queremos nacer de nuevo y comenzar a seguir al Señor realmente o elegimos seguir alimentando los deseos de la carne. Y esto yo lo he probado personalmente. Porque cuando nosotros los que venimos del mundo, digo, los que no nacimos de evangelio de cuna, podemos experimentar allí afuera, lamentablemente, lo digo lamentable porque al momento que yo conozco al Señor, digo, hubiese dado mi vida por nacer en el evangelio. Pero Dios lo quiso así. Y aquellos que no venimos de cuna evangélica y que estuvimos en el mundo,
Sabemos perfectamente cuando alimentamos la carne lo que la carne trae. Y les puedo decir de que nunca llegué a ningún lado, de que nunca gané nada bueno, de que nunca me sirvió, de que nunca me llevó a nada, y que cuando el Señor Jesús se presenta en mi vida y soy transformado, mi vida cambió para siempre. Pero yo entiendo que hay una determinación, con esto termino, hay una determinación y el libre albedrío que el Señor nos da a cada uno. Por eso te decía al principio, que si esta palabra te está confrontando, yo digo gloria al Señor, que nos confronte. Porque el Señor te está pidiendo que tomes una determinación. Cristo a través de Nicodemo nos está enseñando y nos está diciendo, hay que tomar una determinación. ¿Qué camino querés seguir viviendo? ¿Qué vida querés seguir viviendo? ¿Cómo que querés seguir estando aquí en adelante? Esta tarde Cristo trae una solución a tu vida. Hay que nacer de nuevo. Y yo te puedo asegurar que si está en tu determinación nacer de nuevo, ni vos vas a creer lo que el Señor es capaz de hacer con tu vida. Y te vas a ver de acá a unos años y vas a decir, bendito el día en que me determiné a nacer de nuevo, porque el Señor ha hecho cosas maravillosas y cosas grandes con mi vida. Amén. Que esta palabra sea de bendición para nosotros y que podamos entender de que la única manera de que haya un ministerio de poder, una vida transformada, caminar en el reino de los cielos y que el mundo vea y que todos aquellos vean que estamos caminando en el reino de los cielos, es a través del Espíritu Santo y a través de seguirlo al Señor. Que esta tarde, ponete de pie si querés para ir terminando. Cierra tus ojos ahí donde estás un minutito. Que esta tarde puedas hablar con el Señor donde estás. Y si estás en esa condición de que necesitas urgentemente nacer de nuevo, decir al Padre, Padre, esta tarde yo quiero nacer de nuevo. Tomo esta palabra para mi vida, yo la quiero ejecutar, es lo que estaba necesitando. Mi alma tiene sed de ti, siento que me estoy apagando, siento que estoy caminando en la oscuridad, siento que ya no es lo mismo. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Clama en esta tarde al Señor y dile, Padre, aquí estoy, gracias por la palabra. Sé que me estás hablando, sé que estoy necesitando nacer nuevamente, porque mi vida sin ti no es lo mismo. Porque necesito ser transformado, porque necesito ser lleno de tu presencia. Haz el compromiso delante del Señor para que tu vida pueda ser una herramienta poderosa en sus manos. Y si estás viviendo el reino de los cielos, dale gracias al Señor. Si has sido transformado y estás caminando en el camino del Señor, estás siguiéndolo a Él, dale gracias al Padre y no te olvides de orar agradeciéndole y pidiéndole también que tu vida siga siendo de testimonio para muchos, que Él siga usando tu vida con poder y gloria. Es nuestro anhelo que podamos ver transformación en tu casa. Oramos para que venga transformación a tu matrimonio, para que venga transformación a la vida de tus hijos, para que tu familia esté en este lugar, para que tu esposo vuelva a la casa del Señor, para que tu esposa esté aquí. Oramos y clamamos para que el Padre transforme todo aquello que se había roto. Para el Padre nada es imposible. El Padre lo va a hacer, amén. Bendigo tu vida. Gracias. Y que el Señor siga hablándonos. Y espero que sea bendición en serio para que
podamos tomar una determinación, realmente tomar una determinación y que en poco tiempo veamos lo que el Señor es capaz de hacer con nosotros. Amén. Te bendigo, gracias, que lo mejor venga para tu vida, en el nombre de Jesús. Si es para el Señor, que sea más fuerte ese aplauso, mi hermano. Celebrar la palabra de Dios que es vida a tu corazón, transforma nuestras vidas.